Nos va a ayudar Sara Franco para darles las clases que están orientadas a software y programación, básicamente, del proyecto Robóticas. Le cedo la palabra y le cedo también la pantalla si lo requieres. Ya. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, chicos? Hola. Sí, se le escucha. Ya, bueno. Van a disculpar, tengo un problema con mi computadora, así que por celular lo voy a hacer. Ingeniero, ¿si puede compartir pantalla, por favor? Ya que no me deja, usted es el anfitrión. Ok, dame un momentito. Por favor. Te voy a dar el hospedador. Ahora sí, muchas gracias. Listo. Me dicen si se puede ver, por favor. Se ve, pero deberías girarlo la pantalla. Está como exacto, ahora sí. Ahora sí se ve completamente. Sí, se ve. Sí. Ya. Bueno, como dijo el ingeniero, os vamos a aprender a realizar un software mediante, gracias. Admitir. Estoy viendo que aún se están uniendo alumnos participantes. Ingeniero, ¿cuántos estudiantes son? Disculpe. Para esta clase se consideraron 8 personas. Ya, perfecto. Ya. Ok, vamos a comenzar con la primera clase. Ya, ahora sí. ¿Alguna vez han escuchado qué son las variables, chicos? No sé, en matemáticas, por ejemplo. ¿Tienen algún conocimiento de eso? Mm, A mí me gusta que participen, por favor. No importa si se equivocan. ¿O alguna vez oyeron a sus profesores decir la palabra variable? Buenas tardes. Por mi parte, sí he escuchado y he leído a través de páginas que sigo donde te explican cosas relacionadas con programación y pues sé que una variable es como ahí muestra en la imagen, una cajita en la que se puede guardar cualquier tipo de información. Ya, muy bien. A ver, otro que se quiera animar a qué entienden por variable.
Podríamos decir que es un factor que afecta el resultado final. Ya, otra más, a ver, participen, así se aprende más. No importa si dicen es una cosita o algo así. Igual, aquí vamos a aprender. Variable en matemáticas, lo que recuerdo era como un símbolo. Ya, exactamente. Sus profesores le han enseñado que es una representación numérica, ¿no es así? Que representa un número, por ejemplo, la X, la F, yo sé que lo han visto en logaritmos, por ejemplo, lo han visto ahí en matemáticas. Muy bien, aquí el concepto nos dice que las variables se utilizan en muchos ámbitos diferentes. Es por eso que les pregunté, no sé si alguna vez habían escuchado la palabra variable. Aquí dice, como por ejemplo en matemáticas, pero aquí encontrarás la definición de variable en programación, lo que nosotros en nuestro tema nos está interesando. Muy bien. Ven ahí esta imagen, una variable ahí es como una cajita en el cual adentro contiene la información. Se podría decir, lo almacena, ¿no es así? Vamos al otro. Aquí miren, una variable en donde se guarda y se recupera datos que se utilizan en un programa. Cuando escribimos un código, las variables se utilizan para, por ejemplo, guardar datos y estados, también en asignar valores de una variable a otra, representar valores dentro de una expresión matemática o mostrar valores por pantalla. Para que me puedan entender, es un lugar así en simple contexto para almacenar en una parte de la computadora, podría decir. Por ejemplo, queremos almacenar algo, lo vamos a almacenar dentro de nuestra máquina, se podría decir, ¿no? Para que me entiendan mejor. Aquí en esta imagen se puede expresar algunas veces, algunas personas o ustedes también lo pueden entender más a fondo mediante una imagen. Ahí vemos mi variable, mi dato, donde se va a almacenar lo que vamos a programar, se podría decir. Tipos de variables. Los tipos de variables, todas las variables deben ser de algún tipo de datos, ya sea un dato de tipo primitivo como un texto o un dato abstracto como un objeto que se ha creado. No sé si han visto, creo que en matemática igual les enseñan los tipos de variables. Por ejemplo, aquí están los numéricos, que son representados ya sea por números enteros o decimales. Los enteros están entre el 1, 2, 3, así sucesivamente. Los decimales son los que le enseñaron en matemática, por ejemplo, el 3,5, que no sea redondeado, ¿no? 2,5, 1,2, como quieran decir. El carácter. El carácter está representado, como aquí se ve, por letras A, B, C, D. También está representado por cadenas. Van a disculpar, mi teléfono está un poco lento. Buenas tardes.
También tenemos la cadena, que es el Irving, el BLD, entre otros, el Boolean, el True, el False. Ay, perdón, me salí de la pantalla. Es más atrás. Es más atrás, ¿no? En lo que he entendido de todo este tiempo es que lo básico para aprender programación es que sean ahora sí, sepan lo básico de inglés. También tenemos el tipo de datos que son las constantes, que son ya definidas por el usuario. Aquí tenemos los tipos de datos de Java. Tenemos los primitivos, estructurados, el envoltorio. Los primitivos están divididos. Lo voy a acercar a la cámara para que lo puedan ver bien. Ahora sí. Los primitivos, números enteros, los números en punto flotante, los booleanos, los caracteres, y estos se subdividen en byte, en short, en int, en long. También tenemos los números en punto flotante que están divididos en float, en doble. No tienen idea de lo que estoy hablando, ¿no es así? Por eso un consejo de como a los que les interesa la robótica para programación se debe saber lo básico, entender el inglés, ¿ya? Con eso. En los booleanos tenemos el bool, en los caracteres tenemos el char. También están los estructurados, que está subdividido en cadenas de caracteres, en los vectores, en las clases de la biblioteca estándar Java, en las clases de tercero y en las clases propias. En las cadenas de caracteres tenemos el string, en los vectores tenemos el array, en los estructurados las clases de biblioteca estándar Java, clases de tercero, clases propias. En el envoltorio tenemos los tipos primitivos envueltos en una clase de objetos. ¿Cómo se declara? En la mayoría de los lenguajes de programación obliga a declarar la variable, es decir, a decir cómo se llama con el tipo de datos asociado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, la declaración de variables. El tipo, la variable, por ejemplo, aquí la variable es var1, var2 y var. Var1 igual a valor. Los ejemplos. Aquí se ven las variables que están por los tipos anteriores que hemos visto. En letra, en abecedario, para que me entiendan, el X, Y y Z. Por ejemplo, aquí le vamos a dar un valor X igual a 9. Voy a determinar false igual a cliente igual a NUI cliente.
explicando un diagrama de flujo. A los que les interesa la robótica, que hay un pequeño ejemplo, van a comenzar sí o sí realizando diagramas de flujo. ¿Alguna vez han escuchado qué es un diagrama de flujo? Esto es lo básico para aprender. Una sucesión de procesos. Por ejemplo, para que me entiendan, los primeros pasos básicos a seguir para que entiendan, ¿no?, cómo funciona una programación. Los primeros, se podría decir, los primeros conceptos o pasos a seguir es entender cómo se realiza un diagrama de flujo. Así lo van a entender más rápido, por ejemplo, crear carpetas mediante programación, el cual se requiere pasos. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Pónganse en primera persona, quiero un café. Aquí se hacen la pregunta, ¿hay café hecho? El cual nos da dos opciones, entre el sí y el no. Tenemos la opción de calentar café y tenemos la otra opción de hacer café. Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿hay café hecho? Y si la respuesta nos dice no, nos da el paso a seguir. Como no hay café hecho, nos da el paso a seguir siguiente, que sería realizar café. Pero nos vamos a hacer otra alternativa, el cual sería si hay café hecho, entonces el paso sería el calentar café. En estas dos alternativas que nos da este diagrama de flujo, en cuanto en la opción no, el hacer café, nos bota, se podría decir, para que me entiendan mejor. A la opción de servir en taza y añadir azúcar. Igual nos bota a esta opción el calentar café, que nos sería, una vez que está calentar hecho, ¿qué es lo que realizamos? Servir una taza y añadir azúcar, ¿no es así? Las dos opciones nos dan el mismo objetivo. Y una vez que estamos aquí en servir en taza y añadir azúcar, nos vamos al siguiente paso, que sería, está dulce. Nos hacemos la pregunta y nos da las dos opciones entre el sí y el no. Si nos vamos por la opción sí, el tomar el café, y si la opción es no, añadir de nuevo azúcar. Por ejemplo, en la opción sí, el tomar café, ahí termina la operación. La simbología para realizar los diagramas de flujo. Por ejemplo, en el anterior cuadro que hemos visto, vimos diferentes gráficos, ¿no es así? Uno está triángulo, uno está rectángulo, algunas veces hay redonditos, para que me entiendan mejor. Cada uno tiene su función y aquí lo vamos a explicar. En los diagramas de flujo, cada símbolo está representado por una función cada sábado. Por ello, es muy importante acciones correspondientes. A continuación, como ven aquí en el lado derecho de la imagen, donde se escribe que cada gráfico, cada representación tiene su nombre y una pequeña explicación ahí respecto a los símbolos. Por ejemplo, estos símbolos que ven, ya sea izquierda, derecha, hay las conexiones de pasos o flechas.
Aquí muestra las direcciones y el sentido del flujo del proceso, conectando los símbolos. Si se dan cuenta aquí, están las flechitas, las cuales conectan los gráficos a seguir las conexiones. Miren. Aquí está, vamos al siguiente, que es el terminador, el comienzo o final del proceso. En su interior situamos materiales, información o las acciones para comenzar el proceso, para mostrar el resultado en el final del mismo. Por ejemplo, es donde se va a mostrar el resultado final. Para que me entiendan mejor, vamos a ir de nuevo al anterior cuadro y está representado en donde termina el diagrama de flujo, que es tomar el café. Así, ahí es cuando termina su diagrama de flujo. Vamos con el tercer gráfico, que es el rectángulo, proceso o actividad. Es la tarea o la actividad llevada a cabo durante el proceso. Eso se podría entender que es el proceso del diagrama de flujo. Para que me entiendan mejor, aquí está. Servir en taza y añadir el azúcar. O conexión con otros procesos. Nombramos un proceso independiente que en algún momento aparece relacionado con el proceso principal. En el anterior cuadro no se pudo ver el ejemplo. Pues ya lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos con el siguiente gráfico. Tiene los datos o la entrada y salida, información de apoyo. Situamos en su interior la información necesaria para alimentar una actividad, datos a realizar. Por ejemplo, es una información extra del diagrama de flujo. Se podría decir una información pequeña adicional, el cual nos ayuda a entender mejor el diagrama de flujo. Vamos con el último cuadro, que es la de flujo o con bifurcación. Son los puntos que se van a tomar las decisiones, el sí y el no, abierto o cerrado. Es donde nos da las dos opciones en el diagrama de flujo. No sé si vieron en el anterior cuadro, aquí está, miren cómo se conecta el diagrama de flujo. Aquí es donde se hace la pregunta, donde se pone a pensar uno, por ejemplo, en tomar el camino en sí y en no, en varios ejemplos que vamos a hacer más adelante. Sara, hola, ¿me escuchas? Te has muteado de nuevo. Hola, ahora sí, les escucho. Sí, ok. Antes de pasar tal vez al modo Arduino o el vuelo al mundo, por decirlo así, sería bueno que tal vez realicen algunos diagramas de flujo y al azar escojas unas cuantas para aclararles de una manera más práctica los diagramas de flujo, por decirlo así. Sigues muteado. Ingeniero, sería hacerle practicar los diagramas de flujo. Claro, claro, para que así te comprendan mejor, tal vez si no han comprendido de alguna manera. Es bastante teórico, ¿no? Es mejor verlo prácticamente, yo creo eso. Ya, claro. ¿Alguna duda que tengan sobre el diagrama de flujo en el tema teórico, chicos?
¿Podría mostrarnos una vez más la tabla con los conceptos? Sería bueno que se anoten en un cuaderno los conceptos y qué función cumple cada gráfico. ¿Ya está? Porque lo vamos a hacer, ustedes en su casa lo van a hacer. La mejor forma de aprender el diagrama de flujo es mediante el cuaderno y el lápiz. Qué mejor forma de hacer. Chicos, ¿ya están, terminaron o todavía? Por mi parte, sí, ya está. Por mi carta Ya, también. Yo también ya lo tengo. todos tienen que acabar aquí a mano porque lo van a hacer. Me gusta que hagan a mano porque así se aprende más. Ya. Ahora lo que vamos a hacer, van a poner en su cuaderno, vamos a ver, vamos a dibujar el primer gráfico, el cual sería el comienzo o final del proceso, ¿no es así? Para que me entiendan mejor, el segundo gráfico que se ve en la pantalla. Y ahí adentro nos vamos a comenzar a hacer nuestro pequeño ejercicio. Nos vamos a hacer la pregunta, el cocinar un huevo, ¿ya? Van a poner cocinar adentro del gráfico un huevo. No sé si me dejo entender. Sí, se Sí, entiende. Santiago. Ya, dibujen el segundo cuadro para que me entiendan mejor el comienzo o final del proceso. Ahí dentro vamos a poner cocinar. Ahora, ya anteriormente las flechas, como se dice ahí, es lo que conectan los símbolos o los gráficos. Vamos a hacer las flechas de abajo. Ahora vamos a utilizar el último gráfico que ven en la pantalla. Nos vamos a preguntar, en el ejemplo que vemos en cocinar un huevo, nos vamos a preguntar frito con signos de interrogación, por favor, lo van a escribir. Disculpe, ¿Sí? ¿me podría volver a decir, por favor, lo que ha dicho hace rato? Se me ha cortado la señal y apenas me quedé en el primer proceso. Ah, ya, no pasa nada. Ya desde el comienzo lo voy a explicar. Vamos a Muchas hacer un gracias. ejemplo de uno fácil, de cocinar un huevo. No es así porque ahí nos hacemos muchas preguntas. Y de esa pregunta vamos a formar un diagrama de flujo, los pasos que vamos a seguir, los pasos que nos vamos a preguntar para ir al resultado final, ¿ya? Ahora, como se ve en la imagen, el primer
el segundo gráfico, perdón, donde dice comienzo final del proceso, porque ahí están sus funciones. Como vamos a comenzar nuestro diagrama de flujo, correspondería el segundo gráfico, ¿no es así? Vamos a dibujar el segundo gráfico, el comienzo, el cual sería, y ahí dentro del gráfico vamos a escribir cocinar un huevo. ¿Ya? Me imagino que todos están con cuaderno, ¿no? Ahora, vamos a seguir con nuestro diagrama de flujo y ahora nos tocaría para seguir formando, ¿no? El símbolo de las flechas, el cual tiene la función de conectar los símbolos. En este caso sería la flecha. Y ahí, nuestro siguiente paso sería preguntarnos, ¿no? Y con eso vamos a utilizar el último gráfico que se ve, donde dice decisión. Porque ahí vamos a tomar las decisiones, el sí o el no. Y dentro de ella vamos a preguntarnos con signos de interrogación, van a escribir frito. ¿Todos están ahí? Sí, Sí. Sí, sí, Sí. Ahora, ese gráfico donde escribimos frito es donde nos vamos a preguntar qué es lo que, el sí o el no. Siempre cuando vean ese rectángulo, para que me entiendan mejor, pasen las decisiones que vamos a tomar. El sí o el no, siempre va a ser así. Ahora, para que vean un poco mejor, lo voy a poner así. En la parte donde quiero un café, lo pusieron, si no me equivoco, cocinar un huevo, ¿no es así? Y utilizaron las flechas, el cual son las conexiones entre los símbolos. Y en ese rectángulo donde dice hay café hecho, lo pusieron, si no me equivoco, frito. ¿Lo pusieron así o no? sí, sí lo pusimos. Sí. sí, Para que me entienda mejor, cuando inicien algún diagrama de flujo, tienen sí o sí por comenzar con el gráfico del comienzo. Es un gráfico medio redondo donde dice quiero un café, ¿no? Es donde ahí va a iniciar cualquier pregunta que te haga por el objetivo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, quiero ir a la universidad, se van a preguntar, por ejemplo, pública o privada, ¿no es así? Ahora, donde dice frito, vamos a hacerlo, las dos flechas, como se ve en la imagen, le van a poner sí o un no, ¿ya? Ahora, van a realizar los dos gráficos que se ve, esos dos gráficos lilas, rectángulos,
Ahora aquí viene la pregunta. Por ejemplo, si voy a cocinar un huevo y ahí está la interrogación, la pregunta que nos hacemos frito y aquí nos hacemos entre sí y un no. ¿Qué le pondrían ustedes en el sí y qué le pondrían ustedes en el no? Yo en el sí le pondría calentar aceite y en el no le pondría calentar agua. Bien, muy bien, porque ahí nos da dos opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en hacer un huevo frito nos preguntamos si en la pregunta, por ejemplo, no, sería como dijo, hervido. Y si la pregunta es sí, freír, freír el huevito. Nos está dando dos opciones. ¿Ya? Así que lo vamos a poner hervir. Y en la otra opción sería freír. Vamos escribiendo en las dos opciones. ¿Ya está? Ahora nos vamos a hacer otras preguntas más para hacerlo un poco más largo, para que nos demos cuenta, ¿ya? Ya terminaron todos, llegaron donde en las opciones de sí o no. Sí. Sí. Ya nos estamos haciendo la pregunta. ¿Quién es que quiero que razonen? Muy bien. Para que hagamos aquí, qué pregunta más se harían ustedes? Cualquier pregunta. Por ejemplo, aquí ya hicimos si el huevo lo queríamos frito o hervido. Muy bien. Vamos a ponerle, a ver, una idea. Cuando el huevo está ya sea frito o hervido, las dos opciones, una vez que ya está ahí en la mesa, ¿qué le pondrían? La sal, ¿no es así? Vamos a hacernos otra pregunta. Una vez que ya está terminado el diagrama de flujo y han escrito hervir o freír, vamos a hacer las mismas flechas. Hagan las mismas flechas, pero esta vez en vez de servir en taza y añadir azúcar, vamos a hacernos otra pregunta, ¿ya? Cuando se hace una pregunta, ¿qué cuadro se utiliza? El de decisión, el rombo. El, para que le entiendan sus compañeros, ¿cuál color sería de esta imagen que se nota? ¿El lila, el amarillo, el azul o el verde? El El amarillo. amarillo. Exacto, siempre cuando quieran hacer una pregunta van a utilizar el gráfico amarillo, el rectángulo para que me entiendan.
Nos vamos a hacer otra pregunta. A ver, un signo de interrogación, lo vamos a poner y le ponemos salado, nos vamos a hacer la interrogación. Ya está, ya lo pudieron hacer. Ahora de eso vamos a hacer, como es una pregunta, nos vamos a hacer las dos opciones entre el sí y el no. Ya está. Ahora sí, nos vamos a hacer el sí y el no. ¿Qué pondríamos en el sí según ustedes? Para que me entienda mejor, el huevito lo pusieron sal. Se hacen lo prueban, está salado. ¿Qué opción les da a ustedes? Comérselo. Eh, Entre el sí y el no está bien, estamos yendo bien. Por ejemplo, en la opción está salado, si le damos la opción no, entonces significa que el huevo está listo para comérselo, ¿no? Porque está imperfecto, no necesita más sal en la opción no. Entonces, primero vamos por la opción no. Una vez le damos, obviamente que ya habrán puesto las flechas, ¿no? Porque ahora sí. En la opción no, si está salado significa que ya está listo y terminado, ¿no? El plato. Entonces vamos a ponerlo, servirlo en el plato. Lo vamos a terminar ahí. ¿Me dice cuándo terminan, por favor? Les estoy dando tiempo. Van a disculpar, la clase sería es que yo les enseñaría mediante computadora, mediante Word. Conmigo haríamos, pero por temas de que mi computadora se lentió, se podría decir, lo estoy haciendo mediante celular. Mañana lo vamos a hacer junto conmigo. Es que no pudieron entender. Ya está. Ya. Igual si no pudieron entender mañana, lo vamos a hacer junto conmigo. Lo vamos a hacer más claramente. No es lo mismo guiarlos con la voz que hacerlo, ¿no? Ahora, los que terminaron, nos vamos a ir a la opción sí. Vamos a crear otro cuadro para que me entienda mejor, otro rectángulo. Y le vamos a agregar, y le vamos a, nos vamos a, lo entero, hicimos la pregunta de salado, ¿no es así? En la opción 2 que nos dio el resultado no, lo terminamos el diagrama. Ahora, en la opción sí, lo vamos a agregar otro rectángulo y ahí vamos a escribir agregar sal.
Y una vez que hayamos escrito agregar sal, vamos a unir con una flecha al gráfico terminado. Si no me pudieron entender, lo van a hacer similar al último. Es muy importante cuando realicen un algoritmo es que todos los pasos que realicen sean siempre ordenadamente y que tengan lógica. En el gráfico de interrogación siempre es realizar una pregunta, ¿ya? Y la respuesta puede ser sí o un no. Me dicen si terminaron o a alguien le falta. Igual no se preocupe, mañana lo vamos a hacer junto conmigo. Yo ya terminé. También yo. También yo. Ya, muy bien. A ver, otro ejemplo más sencillo. Por ejemplo, en mi caso, mi computadora, ¿no? No podemos hacer esto. En mi caso, un ejemplo. Mi computadora no funciona. Aquí es donde me voy a hacer las preguntas. Si no prende mi computadora, tengo primero que preguntarme, ¿está prendida mi computadora? Y ahí nos damos dos opciones ahí. En la pregunta, como les dije, en la pregunta siempre va a haber el sí o el no. Hay dos caminos. Ahí me hago la pregunta, mi computadora está enchufada. Por ejemplo, si no quiere dar, ¿no? En la opción me hago la pregunta y me hago las dos preguntas, sí o no. No. Entonces significaría enchufar mi computadora. En la opción sí. Si está enchufada y no quiere prender, si me voy a hacer otra pregunta, que sería paso por paso, estoy yendo. Me voy a hacer la pregunta si está quemada, ¿no? Mi computadora está quemada hasta resolverlo. Y ahí nos vamos a hacer otra pregunta entre sí y el no. Si me dice sí, entonces sería comprar otra computadora. Ahí terminaría el diagrama. Y si dice no, entonces sería o sería hacerme una pregunta, ¿no? Si está enchufada bien o no. A los que faltaron escribir, vayan escribiendo los que no pudieron terminar los conceptos. El concepto quisiera que lo estudie y para que lo hagamos más didáctico la clase para mañana, como lo vamos a hacer junto conmigo, van a ponerse en mente alguna acción que quieran realizar y de ahí lo vamos a ver cómo es que de esa acción, de lo que proponerse un tema entre ustedes, no sé, el jugar fútbol, si quieren o no, algún tema, lo vamos a transformar en diagrama de flujo. Lo vamos a hacer junto conmigo, van a pensarlo ya, junto conmigo lo vamos a hacer. ¿Pudieron terminar todos de escribir? Sí. Para mañana quiero que, como hicimos dos ejemplos, quiero que se traigan ejemplos entre ustedes, no sé, por ejemplo, de los niños, el tema del fútbol. Mediante esos temas que van a traer en mente, vamos a crear diagramas de flujo y vamos a llegar a una respuesta.
Para mañana vamos a seguir con esto ya hasta que lo aprendamos. Miren, cualquier evento de que nos hace, ya sea en el colegio o en sus casas, siempre hay decisiones que uno va a tomar, ¿no? Y de esas decisiones lo vamos, en algunos casos, por ejemplo, en el caso que me pasó de la computadora, ¿no? Vieron cómo formé un diagrama de flujo y me pregunté entre el sí y el no. Es lo que vamos a hacer mañana junto conmigo. Van a traerse algunas ideas y de ahí vamos a construir diagramas de flujo, ¿ya? Pero quiero que repasen, me gustaría que repasen las funciones que tiene cada gráfico, porque es muy importante. Por ejemplo, no hay como olvidarse que el último gráfico es las decisiones que se va a tomar, ¿no? Las preguntas. Van a estudiarlo, van a leerlo y mediante esa lectura que le van a hacer, lo van a estudiar y vamos a ver mañana. Voy a hacer un pequeño repaso, voy a preguntar y después de ese repaso que vamos a hacer, vamos a proponer temas o algunos sucesos que nos pasaron y de esos sucesos vamos a formar un diagrama de flujo. Mañana junto conmigo lo vamos a hacer, ¿ya? Ya terminaron todos, ¿no? Sí. Para Sí. que lo cierren. Sí. Sí. Ya mañana tráiganse. Recording stopped. El primer día tráiganse su cuaderno y un lapicero, ¿ya? Muy bien, creo que eso sería todo por la clase de hoy. Si no han puesto su nombre en el chat, por favor, quisiera que lo pongan. Las que ya pusieron ya fueron consideradas. Pero si alguna falta, tal vez se le ha olvidado, sería bueno que lo ponga ahorita para que tomemos en cuenta que ha ingresado. Ok, si no hay nada más, pues podríamos proceder a cerrar la reunión. Hasta luego, hasta mañana. Hasta luego. ¿Tienes algo más que decir? Sí, enseguida cierro la sesión. Hasta mañana, chicos. Ok. Hasta mañana, entonces.